vamos a saber medir cuánto el niño analiza, o sea, cuánto el niño es capaz de analizar, ¿no?, dicha preservación que han colocado. Luego, dice, por ejemplo, demuestra en su relación con los demás la interiorización de los principios de la interculturalidad. En este caso, eso lo han puesto como capacidad y podría ser eso sí un indicador. ¿Por qué? Porque ahí me está indicando que el niño demuestra que ha interiorizado los principios de la interculturalidad y los pone en práctica. Y en todo caso hubiera sido mejor poner actúa respetando la interculturalidad con sus semejantes o con los demás, ¿no? Ahora, otra situación es que de repente no se puede ver en su generalidad las capacidades y los indicadores, porque como está en un cuadro amplio, entonces no se puede distinguir bien esa situación. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al grupo porque el aporte que hacemos desde cada equipo que se ha constituido es visionar al moqueguano que queremos circunscrito en nuestra región, en un panorama nacional y en un panorama mundial. Entonces sí queremos revalorar lo que tenemos en Moquegua, porque efectivamente es una problemática. Si el currículum está respondiendo a esta necesidad que es urgente. Más bien yo quisiera hacer un poco ahí una reflexión, porque somos conscientes que nuestra identidad como moqueguanos tiene muchos aspectos y está alimentado de muchos elementos. Sin embargo, no solamente tendríamos que, y ustedes lo han planteado muy bien allí en la, digamos, secuencialidad de los indicadores, viendo los procesos que se amarran uno con otro y están, y bueno, concuerdo en ello, y sin embargo habría que un poco ahí precisar, uno, hay que conocer lo que es nuestro, ¿cierto? Ustedes lo plantean ahí a este nivel de diversa participación de situaciones. También habría que hacer, no solo conocer lo nuestro, hay que conocer las culturas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y no las que están a nuestro alrededor tan cercanas, también de otros países, de otros contextos. Y luego de ese proceso de conocer otros canales, hacer un proceso de análisis. ¿Sí? ¿Cómo es la cultura, por ejemplo, de China? ¿Cómo es la cultura moqueguana y cómo es la cultura de Brasil? Y establecer un nexo entre ello ya amerita al estudiante, al moqueguano, establecer semejanzas y diferencias y luego asumir compromisos y posturas frente a la defensa de la peculiaridad. Capacidad de reflexión, vemos esa secuencia lógica vertical y termina en investigar. Considero que la reflexión va más allá de la investigación, va a mostrar esas actitudes, va a demostrar esa responsabilidad. Entonces, quisiera como aporte que ustedes le puedan agregar un indicador en educación primaria, quinto ciclo. Bien, buenos días con todos. Es tan importante para poder hacer un análisis un poco más profundo el poder mostrar un cuadro que de alguna manera nos ayude a poder visionar qué es lo que nosotros vamos a lograr en nuestros estudiantes desde el tercer ciclo hasta el séptimo ciclo, de tal manera que nosotros vamos a, de alguna manera, poder mostrar cuál es, digamos, el tipo de estudiante o futuro ciudadano que nosotros pretendemos para la región Moquegua, pero como decía, no alejándonos del entorno en el cual nosotros nos desarrollamos. No vamos a pensar tampoco que Moquegua es una isla y tiene que estar fuera de lo que ocurre en nuestro entorno, teniendo en consideración que nosotros estando ubicados en un punto estratégico geopolíticamente hablando, muestra condiciones adecuadas justamente para ese rol. Entonces, de alguna manera queríamos que se evidencie eso, ¿no? O sea, cómo nosotros vamos a ir construyendo ese ciudadano que nosotros tenemos a través de los niveles. Solamente nos ha mostrado el quinto y el séptimo nivel, ¿no? Entonces, para que podamos hacer de repente aportes un poco más constructivos, ¿no? De tal manera, pues, que este
proyecto curricular sea manejado de forma adecuada por los 3 niveles, en el caso, perdón, 2 niveles, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado que esté de esa manera y también, un poco como decía la profesora, hay que tener mucho en cuenta el tipo de acción que nosotros vamos a utilizar para que no se un poco note que una capacidad es igual que un indicador, no, solamente eso. ¿Del grupo también? Bien, quiero felicitar al grupo que ha trabajado y que hay coherencia en el trabajo, pero lo que yo quisiera es que se considere el respeto a las otras culturas, porque, bueno, hemos visto de que siempre hay la discriminación entre la zona rural y la costa, ¿no? Entonces ahí estamos viendo de que no, bueno, actualmente, ¿no? Nuestros estudiantes, ¿no? Cuando un niño de la zona rural, ¿no? Viene a la ciudad, entonces se nota la discriminación y lo vive. Entonces yo quisiera que se considere ese aspecto, o como un indicador, o no sé, de repente como una capacidad donde el estudiante, ¿no? Se fortalezca, ¿no? De que todos merecemos respeto, todos tenemos nuestra cultura, ¿no? Hasta, por decir, en un distrito, una comunidad tiene su propia cultura, ¿no? Y se le tiene que respetar como tal. Entonces, ese aspecto considerar. Si ya no habría ninguna intervención del grupo, comentarios de docentes de otros grupos, 3 comentarios, por favor. La profesora, 2. Ya. La participación del grupo está muy buena. En cuanto a la competencia 2, donde dice la conservación y preservación, cuando hablamos de los indicadores del 5º siglo y del 7º siglo, me parece que tiene que haber una articulación en el punto de lo que es patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural de la región Moquegua, en las tipologías se conoce lo que es el patrimonio inmaterial o como cultura viva, y también el patrimonio material y el patrimonio natural. Y lo han separado porque yo creo que en 5º siglo se debe articular el natural, porque lo están separando. O sea, patrimonio cultural y natural lo están separando y debería ir dentro del patrimonio cultural de la región como una tipología. De tal forma de que en el 5º siglo se enseñe lo que es el patrimonio como bases, los conocimientos, y en el 7º siglo ya vaya practicando, ya vaya promoviendo, ya vaya haciendo visitas o vaya elaborando lo que han propuesto ustedes, ¿no? Haciendo textos en TICs. Eso es todo. Agradecerle por su presentación, sabemos del esfuerzo que han hecho. Yo quisiera poner en relieve que en los 4 grupos que ya han expuesto se plantea, se propone, se explicita el enfoque intercultural. Y ustedes lo han sustentado muy bien y lo han desarrollado como capacidad de indicadores, pero no aparece explícitamente en el aprendizaje regional. Lo digo si se puso información, en el caso de comunicación también ha sido un debate fuerte y lo he visto bien explícito en el personal ciudadano. Y lo digo que lo tengan en cuenta si se pudiera explicitar. A mí sí me parece relevante porque en una sociedad donde todavía se vive exclusión, la interculturalidad tiene que ser un medio para que nos incluyamos todos y todas. Luego quiero señalar también que por ahora está bien, porque entendemos, a nosotros también nos ha costado por los tiempos, pero ya cuando se desarrollen las capacidades y los indicadores por grados, porque tenemos que pensar desde el nivel inicial, ¿no? Y cuando hablamos del nivel inicial estamos hablando de los 0 años,
Entonces se tienen en cuenta los ámbitos de identidad, ¿no? Los primeros ámbitos de identidad es el niño y su familia, los espacios más cercanos a mi barrio, el distrito, las provincias, ¿no? Porque incluso a nivel de la región tenemos de urbano, tenemos de rural, tenemos de quechua, tenemos de castellano, tenemos de aymara, tenemos, en fin, tenerlo en cuenta, ¿no? Esas dimensiones, ojo, sin olvidar la dimensión mundial, porque los jóvenes de ahora, los nuestros y nosotros también, todos los días estamos conectados con todas las culturas del mundo a través de las tecnologías. Y entonces uno se pregunta, ¿cuáles son las fronteras? ¿De qué fronteras estamos hablando? Con todos los días se han roto muchas fronteras, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y luego he visto aquí interesante cómo se reivindica, se valora, se reconoce valores y costumbres, tradiciones y costumbres, dice, pero quisiera que se valore, que se recupere también valores social y culturalmente construidos en nuestra región. No solo tradiciones y costumbres, sino también valores. Gracias. Muchas gracias. Las palabras finales del grupo, por favor. Bien, agradecer por las recomendaciones, las opiniones y sugerencias, las vamos a tener en cuenta y lo que tengamos que agregar lo vamos a ir agregando. Muchas gracias.